es el doctor Francisco Mena Silva. El doctor es ginecólogo obstetra, cuenta con la especialidad en fertilidad, máster en educación superior, máster en investigación científica, es representante en Ecuador de la Liga Iberoamericana de Ginecología Regenerativa, miembro de ANGER Latam, miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética, SEIGREF, es speaker de BTL, fundador de Rugevenis, Centro de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética Regenerativa Integral, miembro y staff del Hospital Clínica Kennedy Samborondón. Doctor, la verdad, Samborondón, disculpe. A ver, gracias por aceptar. Y bueno, estamos aquí ansiosos de escuchar su exponencia, doctor. No, es realmente muy agradecido, un honor para mí compartir con ustedes algo y sobre todo como que estamos cumpliendo un sueño que se hizo hace muchos años atrás, ¿no? de que todas las sociedades de ginecología regenerativa, funcional y estética se unamos en un solo puño latinoamericano para salir adelante. Ya sabemos quién nos ha ido ocupando en todo este proceso, ¿no? La Sociedad de Ginecología Regenerativa de Ecuador recién empezó, tiene un año, y hicimos un congreso y participamos abiertamente. Juliana nos apoyó mucho y la verdad que es un honor tenerla aquí y gracias por la invitación. Yo, Francisco, te quería dar las gracias. La verdad que es un honor que estés aquí con nosotros, compartiendo todos tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo pues aliándonos, dándonos tu apoyo para poder seguir en la capacitación de todos los colegas que quieren incursionar en este nuevo rubro de la ginecología estética y regenerativa. De verdad, Francisco, te quedamos muy agradecidos y es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti totalmente. Y como que confirmo, ¿no? O sea, lo que está explicando el doctor Campos me parece genial lo que tengan ustedes. Es algo que realmente pueden aprovecharlo y está fantástico la organización que están haciendo. Quisiera compartir, pero siempre yo digo, ¿no? Hablar sobre anatomía a un grupo de ginecólogos, y sobre todo anatomía pélvica, siempre es complicado, ¿no? Porque el ginecólogo sí tiende a olvidarse de ciertas cosas, pero por lo general tiene que dar en cuanto a peso pélvico y todo lo demás. O sea, intento dar una visión un poco diferente a la anatomía clásica, la anatomía estéril, árida, que uno se olvida y que de una u otra forma nosotros podemos manejarla dentro del espacio, ¿no? Bien, mucho gusto en serio compartir con ustedes un momento grato de una conversación entre amigos, como dijo el doctor Campos, que me precedió, y muchas gracias por sus palabras y su presentación, y sobre todo dispuesto a saber y a conocer y a practicar y platicar sobre todo sobre temas que nos interesan mutuamente, ¿no? Vamos a hablar sobre la anatomía topográfica, el piso pélvico. Más que nada el concepto de normalidad, el concepto de bulbo vaginal de normalidad. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo no es normal? La utilidad en la cirugía funcional pélvica. El objetivo de esta sesión es, como digo siempre, ¿no? Dar clase a ginecólogos sobre el piso pélvico es como llover sobre mojado, ¿no? Sin embargo, la intención es recordar, interpretar e inferir sobre el componente del piso pélvico femenino, su estructura y cómo desde el punto de vista funcional pudiéramos abordarlo de una manera más óptima y más adecuada. Y al final de la sesión estaremos en la capacidad, mediante, de describir los componentes del piso pélvico femenino, comprender el concepto de normalidad del aparato genital femenino, inferir sobre las causas de las probables patologías que se presenten y desarrollar la mejor estrategia quirúrgica a ofrecer, recordando o llegando a este estado de arte, que es lo que se está pronunciando siempre y es lo que necesitamos nosotros, llegar a ese estado real de arte. Por eso todos los días nos entrenamos y facilitamos y avanzamos en todo este sistema. El piso pélvico realmente es un sitio intrincado, interconexiones relacionadas con elementos anatómicos que resulta imposible abstraerlo como conceptos estáticos. Esto es totalmente dinámico, movimiento total, de día, de noche, camina, se mueve, micción, defecación, copulación, partos, siempre está totalmente en movimiento. Y desde este punto de vista tenemos una estructura importante que todos la sabemos, que es la pelvis ósea. En mi anterior
inferior, la sífisis del pubis, las ramas laterales de la isquiopubiana, posterior del sacro. Pero lo importante es todo este ejercicio óseo que tenemos, los ligamentos. Los ligamentos sacroespinosos y sobre todo el ligamento llamado el arco tendinoso lateral, que me sirve de sustento principal para el piso pélvico en general, formando esta estructura, el concepto de lance de la hamaca, que vamos a estar repitiendo durante toda la charla. Entonces el diafragma pélvico va a estar ubicado en este espacio, sostenido por el sacro espinoso, el ligamento sacrotuberoso y la tuberosidad isquiática, sobre todo, que se llega sobre él. Entonces, ojo con esto, que aquí tenemos todo el piso pélvico. El piso pélvico va a estar sustentado de estos dos ligamentos laterales, que son el arco tendinoso, que se va a dividir en los siguientes músculos: el iliococcigio, que va a la parte posterior, y el músculo elevador del ano, que es uno de los principales elementos de sostén y de sustentación del piso pélvico. Este elevador del ano ya es conocido: el isquiococcigio, el pubococcigio, el pubo rectal y pubo vaginal. Fíjense que tengo uno que vaya del isquio y los otros vienen directamente del pubis. El pubis al coxis, el pubis al recto y el pubis a la vagina. Y se ha descubierto, o sea, ya hace tiempo, no es que es algo nuevo, que el pubo vaginal, también se conoce como el nombre de pubo visceral, está compuesto por tres elementos importantes: el pubo vaginal, el pubo perineal y el pubo analis. Y este elevador del ano va a estar suspendido sobre una estructura que es la fase endopélvica, que realmente no es una fase, sino es una estructura conjuntiva. Fíjense que todo esto va a tener la representación importante, el protagonismo principal de mantener los órganos genitales internos en su sitio. Por supuesto, que se me caiga o no se me caiga va a depender del tipo de vida que hayas tenido. Entonces este diafragma pélvico viene de delante hacia atrás, el pubo vaginal, el pubo rectal, el pubo coccigio, el arco tendinoso, y para mí es el más importante de todos, el isquiococcigio y el iliococcigio, que cierra la parte posterior. Una vez más, un concepto natural de esto, Rodríguez Palma lo define como una arquitectura armónica de esto: el arco tendinoso, que va a sostener el elevador del ano, y hacia atrás el iliococcigio. Fíjense que es un embudo realmente, que va de la pelvis mayor a la pelvis menor, disminuyendo su trayecto. Eso es lo que siempre hablamos, justamente con los toros de Elías, de que nosotros somos una cavidad anterior, los rectos anteriores del abdomen, hacia atrás los músculos de la región lumbo-dorsal, lateralmente tenemos los oblicuos, arriba el diafragma y abajo el piso pélvico. Y lastimosamente el piso pélvico de la mujer tiene tres agujeros: uretra, vagina y recto. Entonces, hasta cierto punto, la gravedad tiende a hacer su efecto sobre este piso pélvico visto, y generando una presión directa sobre el soporte del eje principal, que es el eje útero-vaginal, uretro-vaginal y la pared lateral de la vagina. Entonces tenemos la función de estas fascias, la fascia anterior pubis cervical y la posterior recto-vaginal, formándome un anillo, el anillo de pericervical, que es el sostén principal del útero y sus anexos, digámoslo de esta manera, que es la función principal de esto de aquí. En el momento que nosotros en una esterectomía no respetamos este anillo pericervical, seguramente por este efecto anatómico de la presión atmosférica, la presión de gravedad, que ejerce sobre el piso, vayamos a tener algún tipo de descenso. Entonces, lo normal es que hasta cierto punto la mujer con sus tres huecos, sus tres hernias, por decirlo de esta manera, naturales, y no son hernias realmente, sino que pueden llegar a ejercer un impacto importante sobre el piso pélvico. Entonces, Delancey lo clasifica perfectamente bien: nivel 1, nivel 2, nivel 3 de Delancey, compartimiento anterior, el útero sacro, el anillo pericervical que la acabo de mencionar. El nivel 2, exclusivamente para lateralizar la parte vaginal, la porción media vaginal, tiene mucho que ver ahí, los ligamentos, el arco tendinoso y el borde yugular. Y por último, la parte perineal, donde tengo el transverso perineal superficial, el perineal profundo, que me va a contener el espacio del tercer nivel, el compartimiento posterior de Delancey. Una gráfica un poco más clara, tengo que la fase endopélica me maneja el nivel 1, la incisión vaginal del arco tendinoso a través del elevador del ano,
último, la fascia perineal, que es el que me va a contener el nivel 3 de demencia. Si uno tiene estas rupturas o estos problemas, algunos casos, cada uno de los niveles, estamos hablando del POPQ, que es lo que se usa hoy en día, y no como lo aprendimos nosotros en el cistocele, rectocele, colpocele, uretrocele, que está un poco más generalizado. Una vez más, lo que cada uno de su equivalencia de acuerdo a cada uno de los niveles. En el nivel 1 tenemos el arco tendinoso con el ligamento cardinales uterosacros. En el nivel 2, la fascia endopélvica con el ligamento lateral, el arco tendinoso con el elevador del ano, y por último la fascia perineal, nivel 3. Esto es claramente la correlación anatómica de cada uno de ellos, no se lo estoy mencionando. Y en el nivel 3 tengo el piso inferior, que realmente es una adhesión entre la fascia endopélvica y la fascia perineal profunda. Y como les digo, no es una fascia realmente, ¿no? Es un tejido está célula adiposo muchas veces, o conjuntivo, que permanece en este triángulo formado por el bulbo, el pomposo, el transverso perineal superficial, el isquio cavernoso. Y acuérdense que este bulbo pomposo, también llamado bulbo vestibular, porque en su unión inferior me va a contener en su interior el elemento más importante de las ramas laterales de lo que es el clítoris. Bueno, en otra gráfica puedo ver claramente lo mencionado, el isquio cavernoso, el bulbo vestibular, el centro perineal que se utiliza nada más, o está como núcleo perineal suspendido en el espacio perineal profundo y superficial, que me va a armar el nivel 3 y la continencia del mismo. Para por último ir atrás hacia la región lateral, donde va a estar el espacio pararectal, donde está el conducto del Cook, y en este sector me va a ingresar simplemente el nervio pudendo interno, que es el que me va a inervar toda la zona, junto con la arteria pudente interna, que me va a irrigar toda la zona. O sea, fíjense, la zona es fácilmente reconocible y fácilmente manejable. Tengo el triángulo entonces, el bulbo transverso perineal, el isquio cavernoso, el bulbo vestibular, bulbo espumoso, con nuestra triangulación, en donde aparece el nervio pudendo, donde aquí hay una técnica importante de bloqueo regional superficial para trabajar. Eso lo van a ver con el doctor Elías en los cursos que van a tener ustedes. Algo muy interesante. En el modelo 3D puedo configurar lo siguiente, en el cual el útero, la vejiga y el recto se encuentran suspendidos con esta serie de elementos o ligamentos tensionados que me van a tener cada uno de esos movimientos de sus vectores ejerciendo fuerza sobre ellos, configurando entonces la maca de Delancey, ya explicada anteriormente, ¿no? Donde la fascia perineal profunda se adosa a la fascia superior formando esta fascia endocervical alrededor del anillo pericervical. En el Delancey igual me manejan los vectores en el cual la vejiga, la uretra y el recto tienen que mantenerse en este espacio en forma de hamaca, suspendida, sustentada y en movimiento directo y constante de acuerdo al tipo de gravedad o al tipo de movimiento que esté ejerciendo la paciente en ese momento. Un concepto un poco más artístico de la misma, simplemente para ir analizando el tema. Y esto es la explicación que tenemos, ¿no? Que tiene que estar siempre en estado recto. Y acuérdense que la vagina tiene que mantener su angulación importante para hacer que este sustento sea adecuado. Tanto es así que esta hamaca y el tercio medio de la porción del piso perineal es la que me va a mantener la angulación normal de la vagina, suspendiendo entonces a nivel superior el anillo pericervical. En esta gráfica puedo ejercer, que es una resonancia magnética, la angulación normal de la vagina, donde va a suspenderse y va a sustentarse la porción uterina. Y la fuerza que ejerce sobre la misma van a estar ejerciendo justamente si es que se mantiene esta angulación en perfecta normalidad. En los soportes anteriores, en el modelo de Petro, inclusive, de la Asociación Americana de Neurología, se puede ver que estos ligamentos se van a mover libremente y siempre la vejiga en estado de
efectos sobre la misma. Y Delancey también habla sobre la ruptura del mismo cuando hay un desbalance completo en las presiones, que vaya a decir que la vagina pierde su capacidad y pierde su angulación importante, abriendo la mía, produciendo una ruptura del hiato genital o un descenso por que es progresivo. No se ha visto ningún ascenso así de una manera emergente, pero sí es progresivo. La conmoción artística de los costillos, como se ve, simplemente es esto, ¿no? Un estado de sostén importante que mantiene las fuerzas que se van a generar sobre la misma, manteniendo una especie de sostén como una maca, realmente una maca. Esto un poco sobre los puntos vaginales para establecer la división del POPQ, que son los dos anteriores, dos posteriores, los dos superiores y uno que va a bajar totalmente. Esto yo creo que lo voy a pasar un poco más rápido porque es la forma como se utiliza el examen a través de un baja lengua que se lo va anotando los centímetros y se va midiendo del fondo del forte posterior al fondo anterior y de acuerdo a cómo se extiende la vagina o no con la medida de la misma. Siempre hay que saber y tener claro la angulación de la vagina que va hacia abajo, va en 45 grados hacia abajo. Aquí tengo las connotaciones de la misma, en el cual el grupo anterior, posterior, fondo y lateral y el hiato genital son las que me va a dar cada una de las acciones. Pero se interpreta de esta manera, lo voy a pasar un poco más rápido, pero realmente ¿qué es lo que esconde dentro del tracto genital inferior? Que si realmente en la anatomía vulvovaginal, ¿cómo es la normalidad? ¿Es normal realmente todo? Tenemos que saber cuál es el concepto de normalidad. Normalidad es la condición más usual o frecuente, asumiendo la uniformidad como consecuencia de la evolución de una especie, de nuestra especie. Y la normalidad es todo lo que no parezca eso, es subjetiva totalmente, es una condición disfuncional, sí puede llegar a ser disfuncional, pero hay que ver con qué ojo se ve, cuál es la porción normal o anormal, cuál es el límite entre ellas. Como este gráfico lo define, en cuanto a vulva, existen muchas formas y todas son normales. El gran angular de McCartney siempre se lo menciona, el angular de la vagina, me llamo él, pero realmente son vulvas y todas son normales, de acuerdo a lo que la paciente sienta, es una sensación de normalidad, es un concepto, es una percepción realmente, va mucho más allá del concepto. Nosotros buscamos la simetría, buscamos la satisfacción, que se sientan bien con ellos, pero ¿quién dice que no se siente bien o no? Realmente modificar esto no existe técnica, sino es un estado de arte, como se lo mencioné, que forma parte de la cirugía, que ustedes van a verlo más adelante. Entonces Lloyd es un colaborador de hace años atrás, esto presentó en el British Journal en el 2005, él estableció, bueno, es normal, y estudió 50 pacientes nulíparas y tomó el tamaño del clítoris, el grosor, el color, rugosidad, longitud perineal, longitud vestibular, y se encontró que había muchas variaciones en todas las características topográficas, encontrando niveles de tamaño del clítoris de 5 a 35 milímetros. ¿Sí? El labio mayor de 7 a 12 centímetros, con una media de 9.3, el labio menor con una media de 60 milímetros. O sea, existe una variedad muy amplia, muy grande en cuanto a valores normales o establecer normalidad. Y va siempre de acuerdo también al tipo racial o al tipo de ropa que inclusive utilice, que eso me va a dar los colores, si es más oscuro o menos oscuro, si es más rugoso o menos rugoso. Estableció un estándar, pero este estándar, como se dan cuenta, va de los 20 a 100 milímetros, una cosa realmente grande, ¿no? Sin embargo, la rigurosa anatomía de la zona nos exige a nosotros tener profundos conocimientos y sobre todo lograr una experticia para lograr este estado de arte, para no llegar a ser un botche o una destrucción a nivel de los labios menores, como ustedes lo van a ver en lo que estaba mencionando el doctor Campos al inicio de la charla. Entonces, ¿qué es lo que es normal realmente?
superficial superior e inferior, que me llegan a irrigar toda la zona externa. Pero fíjense, vamos un poco más adentro, ¿no? La parte venosa y arterial se maneja exactamente igual. Vamos a tener dos confluentes, uno superior, rama de la femoral superficial, y uno inferior, rama de la pudenda interna. Y cada uno de ellos se va a anatomizar entre ellos, formando una anastomosis colateral tributaria. La parte de inervación llega exactamente a lo mismo, a través del conductual CUC, donde viene el pudendo interno, y aquí se abren los perineales superficiales y profundos para inervar toda la zona inferior, mientras que la zona superior tengo las abdominos genitales, mayor y menor, que sirven acá para entrar y dar todo este sector. Y ahora, realmente, ¿cómo me manejo yo con esto, ¿no? La forma real de tomar desde el borde libre va a ser desde el interior hasta la zona media del introito, donde va a estar esta línea, la línea de Hart. La línea de Hart es la unión del ectodermo con el mesodermo, donde siempre tengo yo que manejarlo correctamente. Bien, la línea de Hart es la que me va a manejar. ¿Por qué? Porque tengo aquí la irrigación de la zona. En este momento, la irrigación de la zona me va a llegar justamente por la parte inferior, y fíjense, como la línea de Hart, unión mesodermo, es donde va a estar la unión exclusivamente de la ritmo arterial, con lo cual me maneja la irrigación directa de los labios menores. Si yo llego muy adentro de la misma, dejo sin irrigación la zona, y por consiguiente voy a tener problemas en la intervención que yo hice. Es realmente un problema mayor estar aquí. Pero realmente, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Nosotros queremos siempre estar en correcto uso. Existen muchas variedades de la misma, en donde vamos a medir los bordes libres de dejar hacia afuera. En este caso, por ejemplo, tengo una marcada marcada coloración de los bordes libres de la vulva. En cambio acá una marcada extensión de los bordes libres de la vulva, en el cual para poder marcarlo y hacer algún tipo de legoplastía necesariamente tengo que pensar y recuperar esta zona de línea de Hart. Ahora, si nos vamos un poco a esto de aquí, perdón un momentito que tengo una llamada de la clínica, un ratito. Sí, claro, doctor, no se preocupe. Aló. Sí. Sí, diga. Sí, estoy en Zoom, diga. Escríbamelo. Ya. Sí, por cierto, pueden ir preparando sus preguntas. La verdad que está todo muy interesante. Ahí realmente se ve la importancia de ver y conocer la anatomía. Voy y ahí vamos viendo. Y una Emax de 2. Mira. Describe. Ya. Ok. Ya. Disculpe, por favor, que tengo una llamada de la clínica. Bien, en la anatomía del clítoris, este clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas. Son dos cuerpos claramente definidos, igual que pene, bulbo vestibular y glande. La región bulbo vestibular puede incrementar su tamaño hasta 4 veces y está suspendido en el exterior un ligamento superior del mismo, que es profundo y que me viene de la porción superior en una expansión de los ligamentos de escarpa y de coles. Eso es importante porque junto con escarpa y coles hacia arriba se incorpora la túnica albuínea suspendiendo el requisito en la parte superior. Cuando se hacen reimplantaciones o suspensiones clitoridias, hay que ir a buscar allá en escarpa y coles para poder con la albuina subirlo y no tomarlo directamente sobre él, porque puede producir un trastorno de la sensibilidad. Son puntos importantes a seguir.
eso lo van a ver ustedes, ¿no? En la porción interna yo tengo, como cualquier otro elemento, la porción del glande, el cuerpo, y lateralmente se extiende, ¿sí?, a este espacio llamado bulbo vestibular, que se configura en ese momento por los labios menores, a tal manera en que generan todo un espacio contráctil, ¿sí?, que aumenta su tamaño en el momento de la relación sexual. Y ahora este clítoris se extiende hacia atrás para irse en un solo cuerpo, para ir a dividirse abrazando la región del ano. Vamos a verlo un poco más adelante. Sí, es una gráfica un poco más anatómica, en el cual veo que el clítoris se abre totalmente y tengo los bulbos vestibulares enormemente, ¿no? Ahora, este punto de Grafenberg, punto G, realmente existe. Yo diría que no es un punto, sino es una coma, punto y coma y punto suspensivo. Realmente es muy, muy grande, como lo vamos a ver. Y este misterio del clítoris fue dilucidado ya por unos autores, en el cual en un corte de cadáver, ¿sí?, se pudo ver que el clítoris cuerpo se va hacia atrás, compone la parte del bulbo vestibular y se iría hacia atrás un plexo vaginal. Este fue claramente demostrado en este estudio de Bosón, en el cual hicieron una termografía, en el cual se vio, es un estudio muy raro, porque ellos hicieron estudios en parejas que hayan tenido relaciones sexuales en el momento, encontrando que por una ecosografía 3D, estos sistemas artísticos un poco, en el cual se ve claramente el clítoris como está hipertrofiado, se extiende lateralmente y se iría hacia atrás, una expansión hacia el región del recto. Como ven, es un elemento contráctil realmente grande, y estas ramas posteriores son las que van a facilitar el momento de la penetración. Entonces el punto E se establece en este sitio y que coincide con un triángulo llamado el triángulo de aliento a nivel donde están los jets de los ureteres y la región de la uretra. Entonces en este punto fue que Grafenberg lo llamó como punto E. Entonces si se dan cuenta, viene desde abajo de la introducción del clítoris propiamente dicho, todo el cuerpo que seguiría hacia abajo, se arriba un bulbo vestibular y continúa abrazando la vagina. Esto va mucho más allá del punto G. No solamente es clítoris, sino es clítoris, vagina, bulbo vestibular, pared anterior de la vagina y seguiría hacia atrás. Existen muchos trabajos sobre lo mismo. Esos son los trabajos originales de Bosón, que son franceses que establecieron esto, ¿sí? Y un estudio piloto de la misma involucró a muchos estudios sobre el clítoris, encontrando ya llegando a la conclusión de que no es lo que se piensa sobre el único punto de Grafenberg, sino gran componente nervioso de más de 8.000 terminaciones nerviosas que se activan rápidamente dependiendo del tipo de estimulación que tenga. Ahora, pensando un poco sobre la anatomía de la vagina, todos sabemos que el flujo vaginal no es de la vagina, sino es de las glándulas cervicales y paracervicales que existen, que tienen una mucosa plano pavimentoso no queratinizada, que tiene muscular liso, tiene 5 capas la misma vagina, que se va atrofiando conforme pasa el tiempo, en el cual la lámina propia se mantiene, pero piedras, fibroblastos, colágenos, disminuyendo la capacidad que tiene de elasticidad del mismo. Y esto es interesante porque Pendergast hizo en el 2003, estableció una serie de comparaciones de vaginas utilizando este preparado de polidexanona que se usa para polixeloxano, que se usa para las muestras dentales. Comenzó a llenar vaginas y encontró y describió 5 variedades, ¿sí? Vagina en forma cónica, de corazón, semilla, calabaza y babosa. Y esto se repetía siempre, en el cual nunca va a ser la misma vagina. Pero sin embargo, siempre se mantenía o se tiene que mantener esta angulación de la 45 grados para que se mantenga como estado normal de sustentación. Los resultados de Pendergast están a la vista, encontrando vaginas que van desde 7.11 hasta vaginas mucho más grandes, 8.8 las multíparas, es la relación también
existen las caucásicas con las hispánicas, encontrando que que el multipartos 9.97 centímetros como promedio, mientras que las caucásicas 8.8. Son valores interesantes. Esta suma de mediciones dio a pensar que las vaginas van a ser siempre en consecuencia del tipo racial que tengan. Ahora, revisando un poco sobre las técnicas quirúrgicas que se pueden hacer en la parte femenina, se estableció que existe que solamente el 5% de las pacientes que se hicieron o sometieron a una cirugía cosmética la hizo porque su pareja la pedía. Muchas de ellas se hicieron porque ellos no estaban conformes con lo visto. Entonces, tal vez hemos nosotros establecido como ginecólogos los criterios de normalidad, cuáles son realmente, y eso tenemos que tenerlo siempre en claro con nuestros pacientes. Pues si se dan cuenta, el 94 pacientes en este estudio retrospectivo, el 94% de los pacientes en el estudio retrospectivo se hicieron una labioplastia porque no se sentían bien con sus labios menores que protruían demasiado. Y hemos como exagerado un poco el término este de Barbie mood, que es tener las Barbies, el cual a lo mejor llegamos a tener un problema mayor cuando no tenemos en cuenta la parte anatómica de la vida. El tema muy controversial sobre la acción cosmética de los adolescentes, a mi criterio, yo creo que no se debe tocar de un adolescente sino contra 18 años, salvo que sea una prominencia muy alta de los labios menores, el cual tengo que yo considerarlo y siempre tener un consentimiento informado de los padres. La vulva, como se ve en este caso, es patología paciente, muchos tipos de patologías, y para poder establecer qué es lo normal o normal, tengo que establecer un correcto y adecuada visualización. Como decimos nosotros siempre, hay que mirar la vulva, tienes que ver la vulva. En este caso, por ejemplo, estamos examinando esta región pudenda, que hay una deflación de los labios mayores, hay una resequedad completa de la región inferior. Vemos un poco el video. De 40 años, entonces puede haber una resequedad total de la mayor, hay una deflación de los mayores, la paciente de vista, así nace todos los días, y una caída completa del smash de los mayores, de la derecha. Siempre tener en cuenta los pilares de tiroides. La penetración de los lejos es bastante grande. Ahora, fíjense un momento aquí. En el momento que yo hago esta maniobra, encuentro esto nosotros lo llamamos terigio. Si yo le sumo terigio, más la resequedad, más la deflación, ¿sí? Estoy ante un irle líquido en este momento. Hay que saberlo reconocer. Por eso siempre hay que ver la vulva. Esta paciente fue biopsiada después, efectivamente tiene un líquen escleroso incipiente, o sea, un irle líquido llamado así, en el cual solamente por verla ya comenzamos a pensar. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. El tratamiento en ella va a ser un poco diferente, pero siempre hay que tener en cuenta esto de todo. Entonces, resequedad de la región pudenda, deflación de los labios mayores, la presencia del terigio con ruptura fácil. O sea, si yo me fijo bien aquí, encuentro que esta línea está fusionada, la línea de la porción externa del labio menor con la porción interna del labio mayor. Esto es un irle líquido que fue diagnosticado posteriormente. De 40 años, entonces avanzar.
biodinámica de la complejidad del suelo pélvico, con el simplismo atado al sexismo, la convierte probablemente en la última frontera de la anatomía humana, donde sigue siendo el criterio de normalidad tan subjetivo como el padecimiento, que solo se consigue si lo vemos como un estado integral de armonización. Tener en mente siempre, no voy a hacer algo, sino voy a armonizar. Y la armonización va a estar compuesta en algo en que me favorezca al paciente desde el punto de vista anatómico y funcional, sobre todo. Esto es siempre lo pongo. De hecho, hay dos cosas que mueven al mundo, la ciencia y la opinión. La primera engendra conocimiento y la segunda ignorancia. Definitivamente, si opinamos en cuanto a lo que vemos y solamente se refiere a un concepto de un experto, sigue siendo ignorancia. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Dejar de compartir. No sé si haya, espero que, disculpen la interrupción, pero tienen que estaban llamando de la clínica. Alguna cosa que queramos conversarlo, encantado. A ver si la charla, muy buena, y pensar que cuántos nosotros tenemos esos casos, cuántos otros tenemos pacientes con sinequias, con el icterium, con resequedad, tenemos el líquen, paciente que además tenemos la secuela de una episiotomía, ¿no? La secuela de un desgarro, y además por la edad una paciente con atrofia vaginal, ¿no? Y que lamentablemente es tratada simplemente tratándola con cremas, ¿no? En el cual ya muchas veces ahí implica un acto quirúrgico, una abdominoplastia y también tratamiento de suplementación hormonal y demás, ¿no? Bien, doctor. Vamos a contestar las preguntas. Acá en la pregunta del doctor Percy Vázquez, ¿sería útil la transluminación en las bioplastías? O si podemos ampliar, doctor, ¿cuál es su técnica o algún tip, algún consejo para poder hacer una simetría al momento de suturar los labios menores? Una de ellas podría ser la transluminación. ¿Alguna otra os aconseja esta o cuál a usted le es más práctico? Yo no he usado la transiluminación. Es que dentro del punto de vista anatómico, la anatomía, gracias a Dios, digo yo siempre va a ser la misma, ¿no? En todas mis disecciones siempre encuentro por lo generalmente lo mismo, y solamente un 2%, 3% de variedades. Si yo respeto la línea de Hart, que es la parte más importante de esto, los labios no me van a quedar sin irrigación, ¿sí? Y también siempre utilizamos la solución de Klein con un poco con adrenalina para establecer un poco la vasoconstricción de la misma e impedir que me sangre mucho. Entonces la transiluminación yo no la he usado, no sabría decir si es mejor o menor o peor que esto, pero lo que la manejo siempre es desde el punto de vista anatómico, ¿no? Por fuera de la línea de Hart le voy dos centímetros, dependiendo la cantidad de labio menor que tenga, y eso es lo que me va a respetar siempre. La arteria de los labios menores siempre va a ser la misma, es totalmente vertical y paralela a la línea, y ahí salen las ramas que van hacia las posiciones terminales de los labios mismos. Sí. Bien, doctor. Doctor, aquí hay una pregunta acerca de cuando usted mencionó acerca del punto G. El doctor Guillermo nos comenta, le entendí sobre la ubicación del punto G. Yo sabía que su ubicación era en la pared anterior vaginal respecto a la uretra. Usted en su profesión nos dice que se refiere al clítoris y sus inserciones. ¿Es así? No. A ver, el llamado punto G realmente no es tal, ¿no? El punto G va mucho más allá de esto. Es toda una secuencia enorme en la cual se concentran las fibras en la parte anterior de la vagina por debajo de la uretra, de acuerdo. Pero sin embargo, el clítoris inicia lo que se ve en el capuchón del clítoris, o sea, el glande del clitoridio, que solamente es un punto de un iceberg,
el cual emerge en ese momento, pero se extiende lateralmente hacia abajo, abrazando los labios menores, los músculos esponjosos, los músculos vulvovaginales, y se extiende hacia atrás en una sola línea para ir a terminar abrazando a la región del recto ano. Es realmente un complejo neural muy importante, y no solamente es un punto, sino es toda una estructura grande la misma. Ahora, donde se concentra más, obviamente, porque tengo los labios menores, que se concentran en la región del clítoris, y el clítoris con el cuerpo del clítoris hacia atrás me arma este punto de unión de los tres elementos: clítoris, las dos porciones laterales del labio menor y el cuerpo que va hacia atrás. Ahí coincide con la cara anterior de la vagina, justamente en el punto este llamado el punto G, que no es otra cosa que se relaciona con la cara inferior de la vejiga, con el triángulo de Lietod, que está justamente, de hecho, usted lo puede examinar al introducir el dedo examinador por debajo de la uretra, está a máximo 2 centímetros en la cara anterior de la vagina. Usted hace una especie de gancho y encuentra esta unión de las terminaciones nerviosas. Ese es el llamado punto G, pero que va mucho más allá. Bien, doctora, acá nos felicitan por su exposición y la pregunta es, ¿qué solución nos da a los perines cortos? ¿Y a qué se debe que hay mujeres de perine altos y otros que son perine cortos? Ya, a ver, la solución de los perines cortos. Sí, esta es una resolución quirúrgica. Un perine corto, hay que ver si vino corto o se rompió. Si se rompió, es lo que se estaba hablando sobre las perinorragias o las rupturas en el momento del parto. ¿A qué se debe? Se debe a razones raciales. No hay otra explicación. Así como lo midió Pendergast, el tamaño y los perineos y el tamaño de la vulva, el tamaño del acto genital va a variar, depende de las personas que sean. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero esto va a depender exclusivamente de la función racial y de cómo se encuentra cada uno de ellos. Aquí hay una pregunta interesante sobre: la vulva participa como un esfínter durante el parto, cambia su forma y se recupera de inmediato. Yo no considero que la vulva participa como un esfínter. La vulva se adapta al proceso del parto y se extiende de tal manera en que vuelve a quedar en su mismo sitio, sí, pero ya quedó estirado. ¿Sí? Si usted compara un labio menor de una nuligesta, un labio menor de la persona nuligesta y la persona después de un parto, estos labios menores van a estar totalmente deflacionados o en diferente forma. ¿Sí? Pero no lo he pensado nunca que participa como un esfínter. No sé si ustedes pueden ayudar con eso, porque para mí es algo que no lo había pensado así. Ahora, existen los procesos laterales, sí, por ruptura, la ruptura del elevador del ano, que mantiene la porción media de la vagina, es la más común que se da, y eso es lo que me va a dar casualmente la amplitud vaginal y la hiperlaxitud vaginal, porque yo puedo recuperar la parte inferior del núcleo perineal con ejercicios, ¿sí? Con ejercicios de diferente forma, o con ejercicios hipopresivos en la parte superior, pero en la parte media de la región de la parte genital vaginal, donde está la ruptura del arco tendinoso y del transverso, el borde del ano, ahí siempre me va a quedar una hiperlaxitud, un aumento de la misma cavidad. De hecho, en los principios básicos de tensado vaginal vamos a manejarlo justamente en esos niveles, a nivel medio. Doctor, si me permite realizar las preguntas, hay una pregunta interesante. Cuando se hace una colporrafia anterior y además se coloca el eslinte OT, ¿considera que se altera el punto G? No, porque el sling va a 1 centímetro por debajo de la uretra
y va lateralmente a ir a buscar al ligamento transmusculador. No creo que se modifica para nada, y es más, se tuneliza y se deja libre la parte media, y cuando hace la tracción es importante no traccionarla mucho en el sentido. Y en la colpo anterior, ese es una eterna controversia entre los que hacemos cirugía perineal y cirugía vaginal. No llego a comprender si realmente se daña o no se daña, pero yo pienso que está un poco más adelante o más arriba, y siempre me va a quedar las funciones protegidas, porque el punto G no es el punto G, es toda una estructura y tiende a manejarse de esa manera. No le veo la alteración al punto, a la estructura en sí, porque es que hay que cambiar un poco el tema o la convicción que tenemos sobre el punto G. Si es verdad, si yo examino y toco el punto G, voy a producir estímulo directamente, pero si el estímulo empieza desde los labios menores y va hacia arriba, el estímulo va a ser mucho mayor, porque desde el bulbo esponjoso y el bulbo vestibular viene a las partes laterales del clítoris. Bien, doctor. Otra pregunta. La ruptura del elevador del ano a nivel de inserción, ¿por qué ocurre en eso? A nivel de inserción son a nivel del arco tendinoso. ¿Sí? El elevador del ano se va a romper cuando me va a llegar a la vagina y se estira a nivel del elevador del ano. Entonces ahí pierde la turgencia, pierde la capacidad de contracción. Y se debe por el canal del parto en el momento del parto, por lo general, o que haya habido algún tipo de exageraciones, digamos, de otra índole, ¿no? Pero no es que se rompa en la inserción, sino que la inserción se estira de tal manera al arco tendinoso que evita o impide la sujeción que debe tener el ordenado en la porción media. Bien. Doctor, gracias por su ponencia. La pregunta es, ¿qué puntos anatómicos son evidenciables en la ecografía transperineal al evaluar una incontinencia urinaria? Una eco transperineal. Al evaluar una incontinencia urinaria. A ver, yo no sé si la eco transperineal me va a dar más información en la incontinencia urinaria. ¿Sí? Si yo veo una incontinencia urinaria, puede ser esta de mediano o grandes esfuerzos. Simplemente al hacer los exámenes que ya sabemos hacer, suspendiendo la vejiga hacia arriba o suspendiendo los pilares de la uretra, haciéndola aumentar su valsalva o con una tos o con un pujo, eso me va a responder o no si hay una incontinencia urinaria de esfuerzo mínimo o una incontinencia urinaria por uretra hipermótil. La ecotransperitoneal no me va a dar mayor información de la que el examen físico me está generando en el momento que estoy examinando. Ahora, los puntos anatómicos, no sabría responder si la ecotransperitoneal me va a elaborar o no una incontinencia urinaria que estoy viendo ya en el momento que la estoy examinando. Doctor, aquí hay una pregunta que básicamente es como un pequeño resumen ya para ir culminando. ¿Cuáles son las estructuras claves que se debe preservar durante una cirugía reconstructiva para así poder evitar complicaciones, ¿no? Una mencionó la línea Hart, otras que usted nos puede recomendar, que son básicas. Es que, a ver, yo voy a dividir aquí la cirugía reconstructiva y la cirugía regenerativa funcional, digámoslo así. Si yo voy a reconstruir algo que está roto, tengo que ir a disecar cada uno de los componentes para irlos a poner en su mismo sitio de nuevo. Una labioplastia, por ejemplo, no es una cirugía reconstructiva, sino es una cirugía hasta estética tal vez, o funcional, para que la paciente se sienta que mejore su calidad de vida, mejore su autoestima y mejore su estado general. Una cirugía reconstructiva es aquella que
grado y que ya no se ha podido resolver con todas las técnicas poco ortodoxas, digamos así, o más conservadoras que hayamos tenido a las manos. Entre esos, los EVD, radiofrecuencia, el láser, el IFEN, la CIEMCELA, los hilos, que son los elementos principales que tengo yo antes de llegar a una cirugía reconstructiva por piso pélvico. Ahora, para tener los puntos importantes, hay que establecer el nivel de caída del piso pélvico que tengo, el nivel de ruptura del piso pélvico que tengo. El nivel BOPQ4, me estoy hablando ya de una esterectomía vaginal, probablemente con suspensión de los tonos, con pérdida muchas veces de la funcionalidad normal de la vagina. Entonces, hablar sobre reconstrucción a nivel vaginal va a depender siempre, está directamente influenciado al tipo de ruptura, al tipo de daño genital que haya tenido. No sé si estoy como que... Y el tono vaginal lo voy a conservar siempre manejando bien las estructuras. Por ejemplo, en la recuperación de los elevadores del ano, estamos haciendo mucho, en vez de unirnos a la línea media, unirlos sobre la misma vagina para establecer nuevamente la angulación de 45 grados y dejarlo un poco más funcional. En el workshop que van a ver ustedes ahora en agosto, van a delimitar perfectamente esta técnica, porque es una modificación que ha hecho el doctor Jorge Elías sobre el mismo, que nosotros la venimos usando ya algún tiempo en unas pacientes y realmente quedan mucho mejor. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Guardamos, sé que está, como todo ginecólogo, preocupado por su paciente, que bloqueó la cirugía. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, sí. Y disfrutando para esta oportunidad y para el próximo congreso que será acá en Lima. A nombre de ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Sí, Francisco, bueno, antes de concluir esta sesión, me gustaría tomar un momento para agradecer a todas las personas quienes han hecho posible esto, y en primer lugar a ti, Francisco, muchísimas gracias, de verdad, por habernos dado tu tiempo, tus conocimientos, y sobre todo por esta magnífica ponencia. Muchísimas gracias, y de verdad que le agradecemos muchísimo el apoyo que CEGREF nos está siempre dando como sociedades hermanas. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecer a la Junta Directiva, que de pronto, bueno, detrás de cámaras son los que de alguna manera planifican y nos apoyan con su trabajo constante, y su apoyo. Realmente gracias a ellos que también podemos hacer factible que las sesiones se den. Y también a los asistentes, muchas gracias por sus inquietudes, por sus ponencias y por todo realmente, por sus aportes. Ahora se doy la palabra a Jorgito. Sí, Julie, ¿puedo pasar los videos acerca del workshop? Me parece que el doctor Mena tendría que pasarte a ti el comando de la anfitriona. Ok, o si no a Jorgito también. De frente también podría darle la administración. Doctor Mena. Sí, estoy en eso. Sí, por favor. A ver, esto Sí, Francisco, la verdad que muchísimas gracias. Ha estado excelente la ponencia. Muchas gracias, muy a detalle. La verdad que nos has ilustrado, nos has inspirado, sobre todo sobre la reflexión de que es importante conocer la anatomía para evitar complicaciones, para hacer una adecuada planificación quirúrgica, para de pronto ver también proporciones, evaluar el integral, ¿no? Para tu matrimonio, ahí. Lo principal. A ver, mira si está compartiendo ya. No sé si... A ver, ya tienes la... Por favor, que nos ayuden para silenciar.
A ver, voy a compartir. Pero no me interesa. Quiere grupo 5, no quiere grupo 5. Buenas noches. Un momentito. Sí, dígame, ¿qué le puedo ayudar? No, todavía el doctor Mena es anfitrión. Ya. En la parte izquierda de la pantalla hay 3 puntitos en donde sale una columna, donde sale toda una, bueno, toda una columna de opciones, y ahí como el medio está lo de la administración. Los miércoles y jueves, nada más. De repente puedas pulsar en la foto de Jorge, en los 3 puntitos. Allá. Ajá. En el apartado de Jorge, los 3 puntitos, y ahí dice otorgar administración. ¿Está? Ahora sí. 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 Perfecto. Sí, ya está. Ok, perfecto. Gracias, No, muchas gracias a usted, un abrazo grande y un placer realmente, y muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Buenas noches.